Buenos días, Buenos Ofelia. días. Bienvenida. Y, Gracias. y gracias por gracias por querer hacer esta entrevista con nosotros aquí acerca de qué funciona y qué no funciona en el cuidado de salud de sus niños. Um, Tú has participado en los talleres en el Community Café en el pasado. Sí. Um, Dado tu trabajo, pues mañana no vas a poder acudir a esa reunión. So quería hacerte la entrevista hoy. So te pregunto, ¿qué funciona para ti en el cuidado de salud de tus niños? Cuando tú llamas al pediatra o cuando quieres hacer cita o cuando necesitas hacer una cita de emergencia, ¿qué trabaja mejor para ti? Cuando llamo, pues no me atienden luego. Tardan Okay. un poco. Y cuando mi hijo se pone malo, yo prefiero llevarlo a emergencias. A la sala de emergencia. Sí. So, ¿como cuánto tiempo dirías tú que se tardan en recoger el teléfono en la clínica? Eh, Tardan como 20 minutos. Como 20 minutos. Mm, Ok, y tú trabajas, ¿no? Sí, trabajo Ok. So, tú entras a trabajar como a qué hora? a las 9, Ok, y sales a... 4:45. Ok, so tú no tienes tiempo para estar en espera por 20 minutos en No, el teléfono. Ok. Y tú no guías tampoco, ¿verdad? no, no guío. No, so no es como si pudieras ir allá a hacer la cita en persona. No. Ok. Y son dos guaguas a tu pediatra, ¿correcto? ¿O una? Uno. Uno, Sí. ok. So, entonces, una vez te contestan el teléfono, ¿cómo es la llamada? Te dicen que te esperes, que porque están atendiendo a otra gente y ya después te cogen la llamada y Y te dan cita. sí, Okay. So, tú me estabas comentando que si el niño tiene asma, entonces te dan una cita al instante. al instante. Ujú. ¿Para ese día o para el próximo día? No, no, no. Si él está muy malo, yo le digo, ¿sabe qué? Mi hijo está enfermo y yo quiero que me lo atiendan. Me dice, sí, déjame chequear. Si tengo un espacio, ven ahora mismo. Y ya, me atiende. Ok. So, esa sería una cita de emergencia y te acomodan. Sí, Ok. Si es otro tipo de enfermedad o otro tipo de emergencia, me lo dan para el día siguiente. para el día siguiente. Sí. Ok. Ahora, una de las cosas que me estabas comentando anteriormente era que tú tienes tres niños, dos varoncitos y una niña, y cuando necesitas hacerle cita a los tres porque le tocan sus físicos para la escuela, no te dan las citas corridas, te No, dan tres citas separadas, 3 citas ¿correcto? separadas. Ok. So, ¿eso te afecta en tu trabajo, correcto? Sí, Ok. sí me afecta porque la vez pasada me pasó eso, que me dieron 3 citas diferentes y mi voz dijo, ¿qué pasó? Yo ya te di permiso y otra vez. Ok. So, hay tiempo que no te pagan en tu trabajo No, y te afecta porque tu jefe te empieza a molestarse sí, se molesta. por tu estar afuera. Sí. Okay. Cuando estás en la sala de espera de la clínica, ¿cómo cuánto tiempo dirías tú que tienes que esperar por cada cita? Cuando voy a que me atiendan mis hijos, a veces espero 1 hora Okay. Una hora fuera del, del, del cuarto. del cuarto, sí. Okay. Y ya después dentro del cuarto espero como 20 minutos, Okay. 25 así. Okay. So, es de 20 a media hora para, Sí, para ver el médico. Y una vez tú ves el médico, ¿cómo es la relación entre tú y el médico y el niño? ¿Cómo se siente? bien, Bien. me siento a gusto con el doctor. Ok, se siente Sí. a gusto con el doctor. Con las personas que están dentro de la clínica, la persona que contesta el teléfono, la persona que te recibe en la ventanilla, las personas que trabajan ahí, ¿cómo es ese ambiente para ti? A veces son amables, a veces están como de malas porque tienen mucha gente. Demasiado muchos pacientes dentro Sí. de esa área. Okay. Am, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿qué trabaja? ¿Qué tú encuentras que trabaja dentro de ese sistema para ti y para tus niños? Ah, no, ¿No? no te entiendo. Como que, ¿qué es un beneficio para ti y tu familia en ese sistema en particular? ¿Es Para el mí, pediatra? ¿Es el pediatra. el pediatra? Sí, Es lo que te mantiene yendo sí, y me entiendo. regresando. Porque
hasta hoy que llevo con mi hijo que tiene 12 años, él me lo ha atendido y ha sido muy amable. Ok. So, esa relación con el pediatra es la que te mantiene Sí, ahí. es la que me mantiene ahí. Ok, muy bien. Y a veces, porque también la muchacha, a veces, no siempre, pero son amables. Ok. So, has establecido una relación Sí. con la clínica a pesar de todo. Ok. ¿Algún comentario o alguna preocupación o alguna pregunta que quieras hacer acerca de lo que es el cuidado de la salud o de todas las preguntas que tienen ahora con todos los cambios que quieren hacer, um, todas las dudas que tenemos todos en realidad Sí. um, de lo que va a ser ahora y cómo nos va a afectar a todos? Pues yo tengo miedo y que le vayan a quitar los Medicaid a los niños. Ok. Eso es lo que... Es una pregunta muy válida y no sabemos en realidad qué es lo que va a suceder en el momento, ahora por ahora, en el momento lo tienen Sí, y lo van a continuar, pero no sabemos si lo van a cambiar en algún formato, no se exacto. ¿Y sabe. cómo voy a cubrir yo todo eso que mi hijo tiene asma? Y lo necesito porque así me lo atienden bien. Te lo tienen donde quiera. Sí, Okay. So quedamos en que por una parte, si la clínica no contesta al momento que se necesita, al momento que necesitamos que se le haga cita y que su pediatra vea al niño, porque no hay nadie para responder, acudes a la sala de emergencia. sí, acudo a la sala de emergencia. Y quedamos en que um, el pediatra en sí es un buen pediatra. Sí, So ese no es el problema. no, El problema es cómo llegar al pediatra. exacto. Okay. So te voy a dar miles gracias por estar aquí conmigo hoy y por hacer la entrevista. Y, y pues seguiremos trabajando juntos para arreglar esta situación Sí, con la coalición de Camden y con nuestra enfermera Miss Robin para tratar de que nuestras familias tengan esa y mantengan esa comunicación abierta y esta situación pues se arregle y sí, pueda de que ser mejor. tomen un poco más rápido las llamadas porque uno trabaja, no tiene el tiempo para estar esperando ahí a que Ujú, te atiendan y luego todavía te dicen, no, espérate otros 5 minutos, tienes que esperar y esperar. ujú. Sí, A mí ni siquiera nosotros, porque cuando yo estoy en el teléfono para mis padres, mi mamá, mi papá puede estar esperando ahí, y yo en el teléfono aquí, y podemos hablar de la luna y el sol y todavía estar esperando que alguien nos responda. So, yeah. O la amabilidad de la otra persona no está ahí. La otra persona no corresponde esa amabilidad. sí. Eh, ok, pues muchas gracias. Nada. Mm.